Estamos de vuelta en 7 Magazine, en la 7 de La Rioja. Fíjense en este dato, un 8% de los adolescentes ha realizado retos virales a través de Internet peligrosos y lo dice una investigación de la UNIR, así que hay que tener especial cuidado, especial precaución con esos retos virales que se difunden a través de Internet. Vamos a hablar de ello con Jessica Ortega del grupo de ciberpsicología de UNIR. ¿Qué tal, Jessica? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, voy a reiterar ese dato. 8% de las adolescentes ha realizado alguno de esos retos virales. Efectivamente, es un dato que realmente es alto, ¿no? Y es de los menores. Hicimos un estudio en el grupo de ciberpsicología de la UNIR con 417 adolescentes y vimos que el 8% reconocía haber hecho un reto viral peligroso. Los retos virales peligrosos son los que ponen en peligro la integridad o el bienestar psicológico del menor, como la caza del pijo, ¿no? que vimos recientemente hace unos meses, o uno muy reciente que es el 48 horas, que desaparece el menor durante 48 horas sin dejar rastro. Además, otro dato muy interesante del estudio es que un 15,3% realiza retos sociales inofensivos con retos peligrosos a la vez. O sea que también es un dato que también, pues bueno, pone atención la peligrosidad de este fenómeno. ¿Por qué desarrollan estos adolescentes, estos menores, estos retos? ¿A qué se asocia? Pues realmente cabe decir que nosotros llevamos investigando los retos virales desde 2019 y es verdad que en el confinamiento hubo una descarga masiva de TikTok, que es la reina de las aplicaciones en cuanto a los retos virales, ¿no? Pero también es verdad que la motivación que lleva a los adolescentes a hacer retos, incluso peligrosos, es el hecho de sentirse integrados, aceptados, valorados por el grupo de iguales. Además, también el ganar popularidad a través de las redes sociales, ¿no? Y a través del TikTok, porque realmente pues, los challenges es como un escaparate muy amplio en el que ganas seguidores, me gustas y comentarios en muy poco tiempo. Por tanto, pues bueno, responde a las necesidades de los adolescentes. Creo que en este estudio determinéis que no hay apenas prácticamente diferencia, ¿no? En cuanto al sexo de estos jóvenes, ¿no? Efectivamente, pero cabe mencionar que es en cuanto a la realización de retos. Si nos ponemos a indagar en los retos peligrosos, sí que es verdad que los chicos tienen una tendencia a realizar más retos virales peligrosos. ¿De dónde salen estos retos? ¿Cómo acceden a ellos? ¿A través de las redes sociales? ¿Cómo llegan a ellos? ¿En qué entorno se difunden y llegan a ellos? Normalmente es plataformas como Instagram, como TikTok, pero es verdad que hay dos caminos, ¿no? Uno es que el grupo de iguales, el grupo de amigos le proponga un reto al menor, por ejemplo, y por otra parte es que tú, independientemente a voluntad, pues veas un reto, ¿no? en las redes sociales, en TikTok, y quieras seguirlo, ¿no? Al final esos son los dos caminos, pero al final es un poco... Al final esto se ha puesto muy en auge, es algo muy frecuente, está de moda entre los adolescentes y por tanto pues es algo que si no lo haces incluso te puedes ver pues rechazado por tu grupo de iguales, por tu grupo de amigos y pues bueno, también es importante para ellos estar en esa línea, ¿no? Entiendo que esto está muy relacionado con la nomofobia, con ese miedo a estar, no tener el teléfono móvil, ¿no? Miedo a perder el teléfono móvil, esa dependencia tan enorme. Eso es que además el móvil es algo que es el dispositivo que se lo pueden llevar a todas partes, por lo tanto, para hacer retos virales cuando quieran, el móvil tiene que estar presente, por tanto está muy relacionado con la nomofobia, que es ese miedo a estar sin el móvil. También está relacionado con el fear of missing out, que es el miedo a estar desconectado de lo que pasa en tu entorno. Y por otra parte también está muy relacionado con la proyección idealizada de uno mismo, porque al final el adolescente pues sube el reto que mejor le ha salido, en el que proyecta una imagen más positiva. Claro, este estudio de UNIR está también muy relacionado, bueno, gracias a este estudio, con poder corregir ciertas conductas, ¿no? De los adolescentes, la prevención, que siempre es la clave de todo.
Eso es, como has dicho, es que es la clave de todo. Además, pues bueno, es importantísimo que los menores sepan diferenciar, porque la mayoría de los retos son inofensivos, un 8,3%, un 80,3% son sociales y un 20,6% son solidarios. Es decir, que no hay que demonizar a los challenges, pero sí que es verdad que hay que concienciar y prevenir los retos virales peligrosos, que son los que preocupan. Desde el grupo de ciberpsicología en la UNIR tenemos un programa llamado Safety.net y hacemos este tipo de prevención con el pensamiento crítico para ayudar a los menores a diferenciar qué retos es mejor no hacer. Y sobre todo la supervisión parental y el control parental, que también es importante en cuanto a limitar y controlar los vídeos de carácter autolesivo, violento o discriminatorio. Porque claro, ¿cuándo realizan estos challenges los jóvenes, los menores? ¿En el ámbito del colegio, la familia, los fines de semana? Depende mucho del menor, pero hoy en día se ha popularizado tanto el hecho de los retos virales, ¿no?, que es muy frecuente ver a niños realizando retos con sus padres, ¿no? Y también es verdad que es una forma de compartir en el grupo de amigos. Entonces, y también lo hacen de forma individual, pues para ganar popularidad. Entonces, al final depende mucho del menor, ¿eh? Pero sí que es verdad que, bueno, al final es una forma de pasarlo bien en grupo, pero también lo puedes hacer tú solo, pues para darte a conocer, ¿no?, ante esa multitud en Internet, y para destacar, pues bueno, a veces hacen ese tipo de retos que no son adecuados. Bueno, alertan desde UNIR, desde este estudio, que un 8% de esos adolescentes ha realizado retos virales que en ocasiones pues son peligrosos en Internet, pero como nos explicaba Jessica, bueno, también hay muchos retos que son buenos, que incluso son solidarios, sí. Decías también. Sí, eso es. Hay retos muy bonitos. De hecho, fíjate, hay una paradoja que yo siempre digo, la paradoja del coronavirus, ¿no? Que es que al mismo tiempo estaba el Coronavirus Challenge, que era lamer un váter público en plena pandemia, y junto estaba el Washing Hand Challenge, que era lavarse las manos para no contraer el virus. Y convivían conjuntamente esos dos tipos de retos, y posiblemente algún menor realizaría ambos, ¿no? Entonces hay una pluralidad muy grande, pero tampoco podemos demonizarlos, porque incluso se realizan con bienes sociales, ¿no? Por ejemplo, la concienciación del medio ambiente o de estar prevenidos ante la pandemia. O sea, que es muy importante. Pero como siempre, encauzarlo hacia lo positivo es el camino, ¿no?, de la educación y prevención. Y desde luego también cuando se habla de menores y adolescentes. Bueno, pues otra realidad más, esos retos virales a través de Internet, los conocidos como challenge. Jessica Ortega, gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias a vosotros por darnos voz en un tema que es tan preocupante y que es tan importante concienciar. Desde luego que sí, un placer. Gracias, Jessica. Y vamos con más asuntos. Vamos a hablar ahora de los bloqueos emocionales. Fíjense, una realidad sobre la que ha ahondado también nuestra compañera Montse Catalán. Águeda Ribote, has impartido una charla aquí en Espacio Santos Ochoa, que se titula ¿Cómo liberar tu bloqueo emocional y restaurar tu bienestar? Correcto, ¿no? Sí. Cuéntanos, ¿de qué ha tratado? A ver, hablamos en principio de lo que son los bloqueos emocionales, porque ahora en este momento de la vida en concreto estamos todos como muy saturados y sentimos muchos bloqueos y no sabemos cómo librarnos de ellos, ¿no? Entonces, lo que he tratado en esta charla es precisamente saber de dónde vienen, saber cómo los sentimos en el cuerpo y cómo deshacernos de ellos, que es de lo que se trata. Bueno, ¿qué es un bloqueo emocional? Bueno, yo me imagino que a lo mejor has sentido alguno, a lo mejor no, esos momentos en los que tú de repente sientes que, como diciendo, no he contestado, ¿por qué no he dado una respuesta a esto que se me ha dicho? ¿O por qué he hecho esto? ¿No? Como algo que no es habitual en ti, ¿vale? Como que desde tu mente racional lo hubieras hecho de otra manera, pero hay algo como que te paraliza y actúas de una manera diferente a la que tú lo hubieras hecho, más o menos. Y bueno, ¿y cuáles son sus consecuencias?
Bueno, en mi caso personal te puedo asegurar que incluso llegar a dolores físicos e incluso enfermedades. O sea, los bloqueos emocionales afectan a todo en la vida, a tu bienestar, a tus relaciones con otros y sobre todo ya al final a la salud incluso. Porque, bueno, de tu experiencia personal, ¿verdad? Ahora eres una persona que acompaña a personas para restaurar su bienestar, ¿verdad? Correcto, sí. Cuéntanos, ¿cómo entraste en este mundo? Bueno, pues a ver, yo desde siempre crecí como una niña enferma, me operaron de corazón, me diagnosticaron fibromialgia y síndrome de fatiga crónica muy jovencita, entonces empecé a ver que cada vez que venía un episodio de dolor, siempre venía antes, o sea, primero, antes había habido un episodio de mucha emoción, emociones muy fuertes, ¿no? Y ahí es como que algo pasaba dentro de mí que hacía que yo empeorara, que me vinieran dolores y demás. Entonces llegó un momento que la medicina me dijo que era una enfermedad crónica, que yo ya no tenía nada que hacer y dije, bueno, pues si la enfermedad resulta que es para toda la vida según el médico, yo tengo otros planes, voy a mirar a ver si hay alguna manera de... Porque a ti te llegó a decir el médico, ¿verdad?, que tenías que vivir con eso. Sí, y sí, tú sí, te que lo negaste, asumiera. ¿no? Sí, yo le dije que no, que tenía otros planes, ¿no? Él me dijo, asume que te vas a quedar siempre así. Yo le dije, pues no lo asumo porque tengo otros planes. Y entonces ahí fue cuando empecé todo el camino de estudio, primero para mí, estudiar a ver qué pasaba dentro de mí, que me dolía tanto, ¿no? De dónde venía tanto dolor emocional. Muchas veces, bueno, tenemos traumas emocionales que ni siquiera somos capaces de identificar, ¿verdad? Sí es. Y que eso, pues bueno, lo somatizamos y lo Sí. convertimos en dolor físico, ¿no? Así es. La mayoría vienen desde la niñez, de nuestros años en los que todavía no teníamos ni manera de verbalizar, ¿no? Entonces son situaciones que vivimos, no es que sean gravísimas, que pueden serlo, pero a lo mejor una situación cotidiana que al niño le impacta como algo, pues como un abandono o algo así, y eso ya produce un trauma y no nos damos cuenta hasta qué punto nos llega a afectar. Y luego también otra cosa, de mi caso particular, como las intervenciones quirúrgicas cuando nos anestesian también crean un trauma y un bloqueo emocional. ¿Y eso por qué? Pues porque cuando a ti te anestesian resulta que tu cerebro lo duermen, pero tu cuerpo no, tu cuerpo tiene memoria. Entonces queda ahí grabado como memoria implícita, que se llama, ¿no? Una memoria que se siente con sensaciones, una memoria somática, y da verdaderos problemas que yo no sabía hasta que empecé a trabajar en todo esto para mí, ya te digo. Bueno, también tú recomiendas un libro, ¿verdad? Sí. Que habla un poco de cómo los animales, ¿verdad?, que están sometidos a un peligro constante, no tienen bloqueos emocionales, sin embargo los seres humanos sí, ¿no? Sí, así es. Bueno, como he hablado en la charla, es importante que veamos la diferencia entre nosotros y los animales, ¿no? Porque si compartimos un cerebro primitivo con ellos que están en verdadero peligro constantemente, se deshacen de esa situación sin quedar con ningún bloqueo, y nosotros, sin embargo, que tenemos un cerebro incluso un poco más evolucionado, pues resulta que nos traumatizamos, nos bloqueamos, y lo explica muy bien en este libro Peter Levine, que es un experto en trauma, que la gran diferencia es que ellos, cuando congelan su energía porque están en una situación de peligro real, después hacen movimientos de manera automática para poder liberar esa energía, cosa que las personas no hacemos, como lo que te decía antes de la anestesia. A nosotros nos anestesian, nos congelan la energía y luego no tenemos esas sacudidas que tienen los animales, por ejemplo, para restaurar su bienestar. Bueno, ¿y cómo podemos restaurar nuestro bienestar, ¿no? La pregunta del millón. Lo primero, escuchar al cuerpo, ¿vale? Porque en el cuerpo queda, en el cuerpo queda todo grabado. Entonces nosotros, cuando hacemos ejercicios de conciencia corporal o preguntamos cómo está nuestro cuerpo, podemos llegar a observar incluso los movimientos que se quedaron retenidos, ¿no? De dónde viene ese bloqueo en realidad, donde hubo un movimiento que no se ejecutó, ¿no? Y es súper interesante ver cómo el cuerpo va realizando esos movimientos, ¿no? A través, pero claro, normalmente no estamos atentos a cómo está nuestro cuerpo. Y esa conciencia corporal te ayuda a darte cuenta de dónde tienes ese bloqueo y cómo restaurarlo a través del movimiento.
Me imagino que esta también influye, ¿no? Total, a ver, es que la desconocemos, o sea, de hecho la charla va prácticamente a hablar del cerebro, o sea, hablar de bloqueos emocionales es hablar del cerebro, ¿no? De cómo funciona verdaderamente el cerebro, que es ahí desde donde se crean los bloqueos, porque en realidad no es que el cerebro funcione mal, sino que el cerebro interpreta mal como peligro, algo que no es peligroso, ¿no? Y entonces ahí empieza todo un sistema, porque lo único que busca el cerebro es protegernos. Lo que pasa es que hay veces que los peligros no son reales, ¿no? Y ahí es donde se crea esta maraña que acaba bastante mal en muchas ocasiones, como fue mi caso. Bueno, hay varias técnicas, ¿no? Una de ellas es el brain spotting, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es eso? Bueno, brain spotting para mí ha sido la posibilidad de llegar verdaderamente a fondo del tema, ¿no? Porque es una técnica que trabaja la neurobiología, porque lo que son los recuerdos traumáticos que producen esos bloqueos quedan encapsulados en una zona que toca una red neuronal. Entonces, con el brain spotting lo que se hace es acceder a ese punto concreto donde quedó ese recuerdo para ayudarle a que termine de reprocesarse. Es una manera de reprocesamiento. La verdad es que es espectacular. A mí era lo que me faltaba, porque yo lo utilizaba al trabajo pues desde lo mental, emocional, pero me faltaba cómo llegar más a fondo, ¿no? Y la verdad es que con brain spotting el trabajo es espectacular, llega muy directo y a la raíz del asunto. Bueno, pues Águeda, muchísimas gracias por atendernos en 7 Magazine y bueno, pues ofrecernos esta entrevista tan interesante sobre el bloqueo emocional y cómo podemos restaurar nuestro bienestar. Perfecto, pues muchísimas gracias a vosotros. Ya conocemos todos los detalles del desfile de Carnaval de Logroño que va a contar este sábado 26 de febrero con más de 1.200 participantes, carrozas, músicas y humor, así que vamos a poder ver, como les decimos, carrozas y diversos espectáculos musicales. Este sábado el Carnaval logroñés con ese desfile y concurso de disfraces, pero también va a haber un espectáculo específico para mayores el viernes y el entierro de la sardina el próximo domingo. Componen el programa de Carnaval de Logroño contemplan una serie de eventos para todas las edades, desde los más pequeños hasta nuestros mayores. Y vamos a empezar con el viernes con el espectáculo en el Polideportivo Las Gaunas a las 5:30 de la tarde. Va a ser una fiesta especial para las personas mayores cuya temática serán los espectáculos de variedades. En cuanto al sábado, pues está el clásico y querido desfile de carnaval que comenzará a las 6:30 de la tarde en la calle Gonzalo de Berceo para llegar hasta la plaza del Ayuntamiento tras discurrir por diferentes vías de nuestra ciudad. Por último, el broche de carnaval será el domingo en el entierro de la sardina que tendrá lugar en la plaza de San Bartolomé a las 7 de la tarde. Ya saben, un desfile que no se pueden perder y que esta casa, La 7 de La Rioja, lo va a retransmitir en directo en un programa especial este sábado 26 de febrero en directo desde las 6:30 de la tarde. Retransmitiremos ese desfile de carnaval en La 7 de La Rioja, así que les esperamos. Y vamos con más asuntos porque ya está sentado en nuestro Chester en el plató de 7 Magazine un escritor alfareño, José Luis Herrero. ¿Qué tal, José Luis? Bienvenido. Muy buenas tardes, gracias. Bueno, y has venido a presentar tu último libro, que es una novela histórica, Si las parcas lo permiten. Cuéntanos. Bueno, pues si las parcas lo permiten es la segunda parte de la novela anterior. La novela anterior se llamaba Mélete, se subtitulaba El acoso del águila y esta es la segunda parte de esa novela. Trata también, ¿no?, pues sobre las vicisitudes de su protagonista Mélete. En este caso comparte protagonismo con Lucio, un amigo de la niñez, y al final trata de un viaje. Es un viaje por el siglo IV después de Cristo, por la segunda mitad más bien, y bueno, ahí veremos las aventuras de Mélete en esa época, preciosa además. Nos situamos en ese siglo IV, ¿y en qué localización? Sí, la localización es la parte oriental del imperio. Vamos a viajar por Grecia
Constantinopla, bueno, pues por toda aquella, surcaremos los mares también, llegaremos a la isla de Aetusa, en fin, vamos a hacer un viaje precioso por aquella zona. Y en ese viaje vamos a vivir aventuras diferentes, aventuras apasionantes. Sí, vamos a ver, ese es un viaje, hombre, está motivado por la búsqueda de una persona. Melete está buscando a ese amigo de la infancia que te comentaba, pero para buscarlo, los viajes en aquella época eran complicados, ¿no? Entonces es un viaje largo, un viaje costoso, un viaje que además le va a costar, en fin, muchas vicisitudes, vamos, en ese viaje. No puedo desvelar tampoco todo aquello, pero es un viaje precioso, sí. ¿Por qué esta a continuación? No sé si cuando escribiste tu anterior novela ya pensabas en que habría una segunda parte, digamos. No, ciertamente no lo pensé, lo que ocurre que sinceramente me encariñé con Melete y al final me llamaba a seguir escribiendo sobre ella, ¿no? Porque además quedó una línea argumental no desarrollada en aquella novela y aproveché esta para desarrollarla y en fin, estoy muy contento, la verdad. Quedó esa puerta abierta, ¿no? Sí, sí. Y la has abierto del todo y la has atravesado. Sí, sí. Y claro, la pregunta es, ¿habrá otra tercera novela en la que continuarán esas aventuras? Que estoy muy encariñado con Melete, entonces posiblemente, pero vamos, de momento no lo tengo previsto, ¿no? Pero es algo que evidentemente es posible, es posible. ¿Por qué ambientas esas novelas en ese siglo y por qué novela histórica? Sí, bueno, novela histórica porque evidentemente la historia me atrae mucho, ¿no? En ese siglo, pues porque Melete tiene un origen en Alfaro. Yo hablo sobre Alfaro, hablo sobre La Rioja también en estas novelas. Y en 1932 apareció en Alfaro, en la necrópolis de Gracurris, apareció una tumba paleocristiana y esa tumba estaba cubierta por una losa, era una losa sepulcral con un mosaico precioso y se conoce como Lauda de Ursiquinus. Esa losa está expuesta en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Y en esa losa una de las cosas que decía que la esposa de Ursiquinus se llamaba Melete. Esta Lauda de Ursiquinus está datada más o menos en la segunda mitad del siglo IV y por eso me centré en el siglo IV, porque yo antes del siglo IV tenía muy poca idea, ¿no? Sinceramente. Lo que pasa es que, claro, comienzas a investigar, comienzas a meterte de lleno en ese siglo y atraes un siglo fantástico, fantástico. Y desconocido por otra parte también. ¿Cómo ha sido esa labor documental de embaucarte en ese siglo, de estudiar? Sí, muy bonita y muy laboriosa, la verdad, porque no hay mucha documentación, ¿no? Te cogías todos los libros que podías hacer, pero es que el problema está en que a mí me interesa mucho más, me interesa la historia, me interesan los emperadores, las batallas, sí, pero a mí me interesa mucho más también cómo vivía la gente de a pie. Y de esto sí que hay realmente muy poca documentación, ¿no? Y eso es lo que más trabajo me ha costado, sinceramente, encontrar eso, la vida normal de la gente de la época. Esto es lo que más me ha costado, pero es un siglo fantástico, ya te digo, es un siglo precioso. ¿Dónde te ha tocado documentarte? ¿Cómo lo has hecho? Pues ya digo, en libros, en Internet. En Internet hay que tener un poquito de cuidado porque, claro, no todo lo de Internet se puede utilizar, hay que contrastar lo que lees, ¿no? Pero fundamentalmente a base de eso, trabajos de arqueólogos, tesis doctorales, en fin. De todo un poco. Si tuviéramos más tiempo, José Luis, hablaríamos mucho de las parcas, que sin duda sé que es otra de las cuestiones que te encanta y sobre la que hablarías horas y horas. Sí, las parcas es el título al final de la novela, ¿no? Las parcas son las diosas del destino, ¿no? Las parcas son las diosas del destino romano, que lo copiaron a las moiras griegas, ¿no? Eran diosas. Y estas eran tres diosas, eran tres hermanas que vivían en el Averno romano o en el Hades griego, ¿no? La más joven de ellas se llamaba Cloto para los griegos y Nona para los romanos. Y esta disponía de una rueca en la que hilaba el hilo que representaba la vida de cada uno de los mortales. Cada mortal tenía su hilo allí hilado por Nona. Si hilaba con hilo dorado, durante ese periodo el mortal experimentaba pues toda suerte de acontecimientos dichosos, felices, ¿no? Si hilaba con hilo negro, todo lo contrario, eran infortunios, desgracias, y si hilaba con hilo blanco, pues digamos que era un periodo normal, ¿no?
Non además decidía quién nacía y quién no, de tal manera que se la invocaba en el 9º mes de embarazo, para que permitiera el nacimiento de la criatura que estaba a punto de venir al mundo, ¿no? La segunda de las hermanas era Láquesis para los griegos y Décima para los romanos, y esta era quien decidía qué longitud tenía que tener el hilo de la vida del mortal, es decir, cuándo iba a nacer o cuándo iba a morir. Y la tercera, a la que los griegos llamaban Atropos y los romanos Morta, esta iba provista de unas tijeras, unas temibles tijeras con las que cortaba el hilo, causando la muerte al mortal, y luego acompañaba su alma al Averno. Y además decidía, al cortar el hilo, qué muerte le asignaba, por eso era temida, ¿no? Así que esas tijeras daban desde luego miedo. Sí, sí. Así que si las parcas lo permiten, es el título de la novela de José Luis Herrero, que hoy ha venido a presentarnos a 7 Magazine. Te deseo, José Luis, toda la suerte del mundo también con esta novela, y yo te agradezco que hayas venido a presentarla y a hablar un poquito y a situarnos en alguna de esas aventuras del siglo IV. Encantado, y muchas gracias por la invitación además. Gracias, José Luis. Nos despedimos ya, llegan ahora las noticias, llega ahora Punto de Encuentro y después Campeones. Adiós, hasta mañana.